Muy, Muy bien. pero muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas, auditores y auditoras, seguidores y seguidoras de Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 en el dial FM y en el www.nuevomundopatagonia.cl. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea. ¿No me equivocaba hace rato, Fernando? En este capítulo correspondiente al día de hoy, 19 de agosto de 2020. Hoy día, con panel completo, saludamos a don Sebastián Aranda. ¿Cómo está, Cevita? Bienvenido. A don No. Dali Borriterovich Díaz. ¿Cómo está, Hola. compañerísimo? Y por allá don Fernando Bamonde y Avendaño. ¿Cómo estamos, don Fernando? Muy bien. Se viene la columna, me imagino. La columna del siglo. Bueno, y los magallánicos finalmente vamos a tener que resignarnos a un nuevo paso atrás. De paso 2 vamos a volver a paso 1. Mientras, eh, a, digamos, el país se tratan de desconfinar a tontas y a locas, arrebatadamente el país avanza hacia el desconfinamiento. Hoy día en el reporte del MinSal, 4 comunas retroceden al confinamiento. Me parece que Tomé, Penco, Ovalle y Punta Arenas, aquí, así que sacamos la premiada, pero la verdad es que el día de ayer, cada día, esto es como Usain Bolt, ¿ah? Superamos al pic histórico. Cada día tenemos más infectados que el día anterior y número de infectados eh, más altos de lo que va de la historia del coronavirus aquí en Punta Arenas. 67 llegamos ayer, 67 infectados. El problema es el siguiente. ¿Qué va a pasar con toda la gente que había retomado su trabajo habitual, eh, para los cuales no hay posibilidad eh, de salvoconducto? Por ejemplo, las trabajadoras de casa particular no tienen por ningún lado la posibilidad de salvoconducto, que van a limpiar casas 3 veces a la semana por acá, 2 veces a la semana por allá, etcétera. Nuevamente vamos a tener el problema en cuarentena de qué pasa con gran parte de los trabajadores que tienen trabajos informales y, por supuesto, no les llega ninguna ayuda del Estado. Cuarentena en Punta Arenas. Comenzamos con el tema, don Dali Boreterovich. Uf, qué complejo, sí. Todo indica que desde el viernes en la noche ya con el inicio del toque de queda y por supuesto de las primeras horas del sábado, entonces estarían Punta Arenas en cuarentena. Un retroceso, lo que hemos denominado de alguna manera un rebote muy, muy significativo. Curiosamente el rebote es más alto que el impulso inicial, digamos, porque y por otro lado tienes en Santiago o en parte de Chile una suerte de nueva normalidad, como han dicho, donde vemos los centros comerciales y malls atestados de gente. La verdad es que el manejo finalmente de la pandemia sigue siendo algo realmente preocupante. Esto puede traer consecuencias finalmente que van a ser ya mucho más allá de lo que ha ocurrido en el mundo, digamos, como promedio, como medias en general. El manejo de la pandemia en Chile es de un desorden y de una desorganización tal que tiene características ya esto de generar prejuicios gravísimos a la salud de la ciudadanía que claramente se pueden evitar, claramente se pudieron haber evitado. Entonces, el, yo sé que a la derecha no le interesa mucho esto, pero de que van a pasar a la historia, digamos, entre otras cosas, como los responsables de muchas muertes en este tema, es algo que preocupa porque finalmente está sufriendo el pueblo de Chile. Vamos a insistir con el tema de las cuarentenas. Yo creo que no queda otra, digamos, cuando ya se te escapó nuevamente el contagio.
pero seguimos sin saber cómo se resuelven las otras situaciones, lo que tú planteabas, el tema de trabajadoras y trabajadores, y un sinnúmero de otras situaciones. O sea, en Santiago estamos viendo que se está movilizando la locomoción colectiva, las personas, digamos, amontonadas, atestadas en galerías, en pasillos, en pasajes angostos. Entonces, eso garantiza que para Santiago tengamos en próximos 15 o 20 días un nuevo rebrote muy importante, cuando seguramente acá en Punta Arenas estemos otra vez bajando las cifras y así sucesivamente, digamos. Todo esto da la impresión de que no tiene otro sentido que sacarle provecho a la pandemia, y eso es algo que no tiene nombre. Aparentemente vendría el presidente de la República, el ministro de Salud, acompañado de otras autoridades, coincidentemente con el inicio de la cuarentena en Punta Arenas. No tenemos muy claro en realidad cuál es el trasfondo de todo esto. Lo que sí sabemos es que es muy preocupante. Hemos visto el manejo de la Seremi de Salud en Punta Arenas, de Magallanes, penoso, preocupada ella, de polémicas con medios de comunicación, de polémicas con periodistas, de polémicas de carácter personal, sin la capacidad de centrarse en lo más importante y en estrategias propias, locales, en fórmulas para salir de esta situación con nuestras propias herramientas y nuestras propias posibilidades aquí en la región. Así que la verdad es que el tema es muy, muy, muy grave. Don Fernando Bamonte, nosotros vivimos en la primera etapa, en el inicio de la pandemia, fuimos una de las primeras comunas en cuarentena, estuvimos 50 días en cuarentena, y después vivimos desde fuera la penosa situación que vivió la región metropolitana con más de 100 días en cuarentena, y hoy día estamos viendo cómo se está viviendo esta salida de la cuarentena de la región metropolitana con los locales comerciales atestados, con la reapertura de los malls, situación que ya tenemos aquí en Punta Arenas de hace mucho tiempo, y los resultados son estos. Cifras que no se vieron en la primera cuarentena y previo a ellas, y la pregunta que a uno le queda, lo que decía Darigor, si así ha sido el rebrote en Magallanes, ¿cómo va a ser el rebrote en la metropolitana y en el centro del país? Porque de que el rebrote se viene, se viene. Don Fernando Bamonte, y lo estamos viviendo acá en Punta Arenas. Sí, lo que está ocurriendo en nuestra región y particularmente en la ciudad de Punta Arenas y también en el norte de Chile, esto está ocurriendo también en el norte de Chile, se ha visto muy golpeado por la expansión de la enfermedad. Podríamos denominarlo en técnica futbolística el fenómeno de las sábanas cortas, te tapas la cabeza pero te tapas los pies y viceversa. Y hasta acá es difícil poder visualizar algún ciclo relativamente lógico del comportamiento del COVID, producto de que el comportamiento del COVID es un comportamiento social también, y ese comportamiento social está determinado por las decisiones políticas que estaba tomando el gobierno. Y ahí radica fundamentalmente el problema, porque si el gobierno nacional ha sido lento, no ha tomado las medidas oportunamente en materia social y de ayuda a la población, que afecta el comportamiento social de la población y por lo tanto hace que el ciclo de la enfermedad tome un rumbo acá insospechado, pero muestra de ello lo que está ocurriendo en la comuna de Punta Arenas, que luego de una cuarentena de 5 semanas, ahora estamos volviendo y con mayor fuerza a experimentar una cantidad de casos que explican esta segunda cuarentena, que por lo demás no tendría sentido si es solamente por una semana. A lo menos tenemos que estar hablando de 2 a 3 semanas para que una cuarentena sea real. Hasta acá el ciclo de la enfermedad hay que explicarlo también en función de los desaciertos que toma la autoridad política nacional y la autoridad de salud, que también es política, dependiendo del ministro de salud y su equipo de asesores.
Pero en segundo término también señalar el rol paupérrimo que han jugado las autoridades locales en nuestra región, un intendente que difícilmente se comunica, y cuando se comunica nadie lo entiende o nadie lo escucha, y que carece de la autoridad necesaria, más allá de las restricciones que posee en el cargo y más allá de las restricciones que le pone o no el gobierno central. Es decir, es una figura que pasa sin pena ni gloria, y recordar que también es el tercer intendente de la región, que en cosas de nombramiento, por lo menos en nuestra región y en otras regiones del país, la derecha se muestra en los espacios locales, por decirlo así, muy carente de nombres y también, por lo tanto, carente de personalidades. Y ahí nos encontramos con este fenómeno que ya señalaba Dalibor, que las autoridades están más preocupadas de lo comunicacional, de rencillas personales, de no comunicarse con algunos medios de comunicación, y no están preocupados de en sí del efecto que está sucediendo en materia social, sanitaria, en la población en nuestra región. No sé si tiene un horizonte el intendente de nuestra región en ver hacia dónde vamos transitando. Posiblemente estaba más preocupado de la reapertura del Parque Nacional Torres del Paine, estaba preocupado de la vuelta de los cruceros, estaba más preocupado de la reapertura de los malls, es decir, estaba viviendo un mundo paralelo que no es el mundo real que está viviendo la población de Punta Arenas, de la región de Magallanes, donde hay una alta índice no solamente de contagio, sino también de cesantía, donde las organizaciones sociales han tenido que ir en ayuda de los más golpeados por esta pandemia a nivel local. Y acá un paréntesis y volver a insistir, acá hay un rol que debe cumplir y que no ha cumplido también la oposición regional, particularmente aquellos diputados y senadores de la República, particularmente aquellos personeros electos por voto popular, que dentro de sus tareas es fiscalizar las actuaciones del gobierno regional y el gobierno comunal. Ahí nuevamente estamos al debe. Hay un rol que tiene que cumplir la oposición. No nos sirve de nada un diputado como Gabriel Boric, que solamente tiene presencia mediática nacional y no está preocupado como diputado de la República, electo por el distrito 18, es decir, Magallanes, en no fiscalizar los actos de gobierno local. Entonces, eso nos preocupa. La oposición tiene que cumplir un rol debido a que el gobierno regional es incapaz, por lo menos que en el gobierno regional, de cumplir cualquier tipo de rol comunicacional. Don Sebastián Aranda, tratemos de comentar su intervención. Yo quiero llevarte a tres temas vinculados con esto, por supuesto, de la pandemia aquí en Magallanes, de la vuelta al confinamiento. Ya lo decíamos, hay una gran preocupación por cómo se va a enfrentar el tema del trabajo, necesariamente, de los trabajadores durante este nuevo confinamiento. Nosotros sabemos que, y se ha acusado incluso aquí, que uno de los focos son las pesqueras, pero es mucha gente la que trabaja en las pesqueras, principalmente gente muy humilde, mucho extranjero también. ¿Qué va a pasar con todo el ámbito de la construcción? Que también nosotros veíamos que habían retomado sus funciones, y por supuesto el comercio, que está desatado después de la primera cuarentena aquí en Punta Arenas, que se va a ver obligado nuevamente a cerrar sus puertas. ¿Qué pasa con esos trabajadores? ¿Ah? Y ahí vamos nuevamente al tema, a un tema que está de fondo aquí. ¿Ah? ¿Quién paga el costo de esta pandemia, de estas medidas? Ya se sabe que estas medidas de esta famosa ley de protección al empleo, finalmente son los trabajadores los que con sus ahorros para el seguro de cesantía han terminado pagando los costos. Sabemos que al final con el tema del 10% de la AFP, ganado por la lucha del pueblo, son los trabajadores los que han salido también a de alguna manera enfrentar
la debacle económica que implica la pandemia y a insuflar algo de dinero al mercado. Sabemos también que muchos de esos trabajadores quienes se les suspendió el empleo ya no van a volver a retomar sus empleos, se ha dicho. Incluso se está planteando una idea de una ley de protección del empleo 2. ¿Ah? Eso por un lado, ¿cierto? Y por otro lado está el tema, Sebastián, de la infraestructura sanitaria. Porque si tenemos 67 infectados, ¿ah? Ya supimos, ya vimos cómo se vivió el tema sanitario. Aquí tenemos prácticamente 3 centros sanitarios que no dan abasto para esta cantidad de infectados. ¿Ah? Finalmente se tuvo que terminar derivando enfermos por falta de ventiladores a otras zonas del país, donde la situación no está mejor. Estamos hablando de la vez anterior. ¿Cómo se va a enfrentar esa situación hoy día? ¿Ah? Y el último tema que a mí me gustaría que aborde dentro de tu intervención, igual para el resto de los panelistas, el gobierno se sigue negando, en definitiva, a tomar medidas concretas para enfrentar la crisis, ¿ah? Como el tema de, por ejemplo, más allá de una ley de protección al empleo 2 que ya ha demostrado el fracaso, esta famosa propuesta del impuesto a los súper ricos, que se plantea por una sola vez inclusive, pero que se resiste a todas luces este gobierno proempresario a tocar a los suyos. Sebastián Aranda. Sí, bueno, voy a partir por eso, que es lo más inmediato, y que yo creo que lamentablemente engloba también el problema más coyuntural que estamos atravesando, que en definitiva el manejo y la eficacia en el manejo sanitario de la pandemia. Evidentemente y lamentablemente hemos visto que el Ejecutivo, si ha habido un actor y un agente que ha priorizado, sobre todo en los últimos tiempos, han sido los empresarios. Lo vimos la semana pasada, el trato preferencial que tuvieron el gremio de los camioneros. Hemos visto el trato preferencial que se le hizo a las administradoras de fondos de pensiones para que se defendiesen de alguna manera en el contexto de discusión sobre el 10%. En definitiva, el gobierno parece ser que está actuando sobre la coyuntura que se le va presentando, pero tomando un partido casi siempre, por qué no decirlo siempre, del lado del empresariado y de cómo sostener la estabilidad de ciertas industrias y estabilidad de las empresas por sobre la estabilidad de los trabajadores. Y eso se vio, el más claro ejemplo es la ley de protección al empleo, que a la larga termina siendo un preludio mucho más ordinario, obviamente, de lo que fue la discusión del 10%. Ordinario no porque la discusión del 10% haya sido ordinaria, sino porque en definitiva sabemos que eso, más que proteger el empleo, fue decirle al trabajador: rásquese con las mismas uñas que la misma estructura neoliberal del trabajo del Estado, se supone había establecido para resguardar situaciones de desempleo, ¿cierto? En la misma lógica de que cada actor, cada individuo de alguna manera tiene que relacionarse de manera individual. Me parece que la defensa a los súper ricos responde también a lo mismo, de cómo el Estado y el gobierno termina siendo una tribuna corporativista. Creo que técnicamente no hay argumentos económicos de peso para rechazarlos, ni técnicos, porque es un impuesto bastante acotado, son menos de 2.000 personas que concentran, que de alguna manera concentran un patrimonio gigantesco muy por sobre el resto de la población, y que si se aplica por una pura vez, por lo tanto también se inhibe ese riesgo eterno que siempre plantea la derecha frente a los liberales, frente a los impuestos, de que si uno le cobra impuestos al inversionista, el inversionista se va. Y por lo demás también se plantea que es un impuesto que se da dentro de la coyuntura de excepcionalidad que estamos viviendo. O sea, la verdad es que argumentación para estar en contra de no hay más que
fallar a favor de los incumbentes. En este caso sabemos que son empresarios que rentan sobre principalmente bienes y servicios de primera y segunda necesidad. Respecto de la situación en Punta Arenas, yo creo que es bastante compleja, más compleja incluso puede ser de lo que se vislumbraba en marzo-abril. Recordemos que en marzo-abril había una disponibilidad, me pueden corregir, de alrededor de 30 ventiladores mecánicos, que son el insumo crítico que se necesita para atender esta situación de excepcionalidad, de epidemia. En su momento se superó, bueno, se trajo más ventiladores, se estableció una carpa también, en su momento se superó la capacidad que tenía de pacientes críticos del hospital y se hicieron, como bien se dijo, aeroevacuaciones, y una vez que pasó ese pic de contagios activos y de contagios que requerían hospitalización, entiendo que muchos de esos ventiladores se fueron hacia el norte del país. Yo no sé si actualmente el hospital clínico, el hospital de Natales y el hospital de Porvenir cuenten en la sumatoria total con la misma cantidad de insumos críticos con los que había en abril. Y la misma OMS predijo de alguna manera, en virtud de los mismos antecedentes de contagio y de la tasa de contagios que tiene esta enfermedad, que probablemente segundas olas o rebrotes pueden ser más críticas que las primeras, porque la capacidad de expansión del virus puede ser mucho mayor, dado el relajo que se manifestó principalmente en Europa. Y lamentablemente en Punta Arenas estamos viendo una crónica, no sé si una crónica de algo anunciado, pero una crónica de algo que era muy previsible que iba a pasar, porque los actores que tenían que involucrarse y que tenían que funcionar nunca lo han hecho, y no lo hicieron. Como bien decía Dalibor, lamentablemente tenemos una autoridad regional, y autoridad regional representante del gobierno central, y también autoridades regionales municipales, que no interactúan y no se complementan en entregar un análisis concreto de las particularidades de la población. Porque si efectivamente nosotros queremos imponerle a la población medidas de restricción, tenemos que lograr que esas medidas de restricción sean efectivas, y para lograr que sean efectivas, lo más básico es permitir que la gente que se quede en la casa sobreviva. Y ahí el Estado, con los recursos que disponga, municipales, regionales o del nivel central, podrá coordinarse y hacer que esa cuarentena sea efectiva. Yo creo que la cuarentena que hubo en Punta Arenas fue muy efectiva por las particularidades de la región, una región que tiene un arte importante de funcionarios públicos, de arte importante de militares, en definitiva un consumo bastante grande de cosas que permitió que se adaptase un poco la industria del comercio y servicio, y el delivery se desarrolló súper fácil, y de alguna manera también los mecanismos de solidaridad permitieron paliar la falta de ingresos que tuvieron una parte importante de la población. Pero en términos relativos, la realidad puntanera es muy disímil a la realidad del resto del país en términos de ingresos, y en términos también de, como tú lo mencionas, en términos de realidad económica. Entonces, si bien es cierto, la cuarentena puede haber sido más o menos efectiva en Punta Arenas en términos de disminuir la tasa de contagio, las cuarentenas de Santiago y las cuarentenas del resto del país no las han sido. Tú mismo mencionaste cómo retrocedió hace poco Biobío, entrando a cuarentena nuevamente un par de comunas, Tomé y Lota parece, pero también retroceden a la fase 2, Concepción y gran parte del Gran Concepción, que son todas las comunas que lo rodean. Eso habla también de que, si bien es cierto, la cuarentena fue efectiva, planteada en términos de disminuir la capacidad de movimiento de las personas, nunca fue completamente efectiva en aislar los casos. Un médico el otro día que se enfrentó con el alcalde de Santiago, luego de que quedó esta aglomeración en el mall chino, donde el alcalde de Santiago trató a la gente estúpida, el médico plantea, bueno, primero que encontraba impresentable que una autoridad, quien debería estar mandatado para conducir a las personas, orientarlas y de alguna manera fiscalizar para que estos hechos previamente no ocurran,
trate de estúpido a las personas, y segundo, que en ninguna comuna del Gran Santiago se puede hablar de rebrote porque nunca ha estado controlada la situación. O sea, la situación siempre ha estado descontrolada. Lo que ha habido ha sido un efecto de que, insisto, como ha bajado la movilidad en la gran zona urbana, la tasa de contagio tiende a disminuir, pero se ha mantenido un delta constante, y si nosotros separamos a Santiago, que concentra un tercio o la mitad de la población urbana de Chile, y vemos en el específico cómo se han ido comportando las primeras comunas que tuvieron contagio, vemos que tanto la mortalidad como la tasa de contagio han ido aumentando. Y eso nuevamente es porque quien debería estar a cargo de todo esto, que es el Ministerio de Salud, no ha sido transparente en las cifras, ha sido bastante erróneo en los mensajes. Yo creo que revisar lo que hizo Mañalich basta como para entender un poco lo ilógico que ha tenido el desorden que ha sido este manejo. Y tercero, no ha sido transparente. Los centros de estudio que tienen más o menos buena reputación, como el centro de estudio de Eduardo Engel, estudio público, creo, espacio público, calificó la estrategia del gobierno como una ruleta rusa, porque no existe una transparencia, una lógica que también a los mismos ciudadanos y a la opinión pública le haga decir, efectivamente, estamos encerrados por este motivo o volvemos a trabajar por este otro motivo, sino que al final pareciese ser que el criterio que mandata la apertura o cierre parcial de ciertos comercios y de ciertas zonas urbanas son los criterios comerciales. En la fase 2 y fase 3 ya se están abriendo los moles, entendiendo que son 5 fases, y pareciese ser que eso también va de la mano con este excedente de ingresos que ha tenido la gente para comprar luego del retiro de la AFP. Entonces, lamentablemente, los criterios que hemos tenido a lo largo de todos estos 6 meses de manejo de pandemia no son centrados en los sanitarios, sino en cómo disminuir el menor impacto económico posible. Y ahí, respondiendo a lo que era tu pregunta, en lo que es la región, lamentablemente no ha existido el diagnóstico inicial que tiene que existir por parte de las autoridades, el diagnóstico inicial que evidentemente tiene que ser interdisciplinario, o sea, un diagnóstico desde lo económico, desde lo social, desde lo entender también cuál es el comportamiento propio de la movilidad de los magallánicos, ver cuáles son las características que también favorecen a controlar este tipo de contagios, y ver también cómo la gente que se va a quedar en la casa en esta cuarentena efectivamente se quede en la casa y que la cuarentena realmente sea efectiva. O sea, si vamos a estar 2 o 3 semanas, que esas 2 o 3 semanas efectivamente sean para que la gente se quede en su casa y para que el trabajo de trazabilidad que tiene que hacerse para controlar todas estas líneas de contagio se haga. Pero si esto segundo no se hace, como muy bien se dijo, esto va a ser un limbo constante, pero donde al final los únicos perjudicados, como siempre, van a ser los trabajadores y las vías de sus familias. Muy bien. Sebastián Aranda, entonces, esta tarde junto a Dalibor Eterovich y Fernando Bamón. Vamos a seguir profundizando en este tema porque van saliendo nuevas subtemas a propósito de las intervenciones de los compañeros. Dalibor, bueno, ya decíamos nosotros, ¿cuál debería ser el emplazamiento a las autoridades para enfrentar esta segunda cuarentena? Yo entiendo que la oposición magallánica se ha autoconvocado para ver el tema del plebiscito, pero sin duda, si estamos en cuarentena, recordemos que ya estamos en la cuenta regresiva. La vez pasada tuvimos 50 días en cuarentena, el plebiscito está a menos de 70 días. Esto sin duda también pone argumentos para quienes quieren posponer o simplemente borrar de la faz del mapa político el tema del plebiscito. Por lo tanto, los partidos políticos de oposición algo tendrán que decir al respecto. Está vinculado con el tema del plebiscito. Este es un gran tema. Cómo se armoniza con
o cómo se enfrenta con una ciudad en cuarentena. Y además, que digámoslo claramente, la cuarentena anterior, muy poco y nada, ya lo decía Fernando Bamonde, los parlamentarios tuvieron el protagonismo, prácticamente fue invisible sobre estos temas. Los mismos partidos políticos y el necesario, la fiscalización, el necesario emplazamiento a unas autoridades que prácticamente tuvieron un rol nulo, ellos tampoco tuvieron una actitud muy protagonista al respecto. Y yo insisto en los temas que están vinculados. Aquí lo que tú decías, Dalibor, Busur había avisado ayer que volvían con sus viajes a Natales. ¿Ah? El Paine que se estaba abriendo, se está abriendo parcialmente. Con cuarentena, porque recordemos que la cuarentena, si bien va a ser total a partir de las 11 de la noche el viernes, ya teníamos cuarentena hace 2 semanas, los fines de semana. Sin embargo, la zona franca y el mall, y no estamos hablando solo de los supermercados y la venta de artículos esenciales, sino que el mall estaba abierto completo, ¿ah? Venta de ropa, de insumos absolutamente prescindibles, y abierto todo el fin de semana, en plena cuarentena. ¿Qué va a pasar? Lo que yo decía, ¿qué va a pasar en definitiva? ¿Cuál va a ser la política para enfrentar no solo el tema del comercio, sino también de estas otras áreas, como las pesqueras, como la construcción? ¿Qué va a pasar en cuarentena con los empleados públicos, que la mayoría ya estaban haciendo trabajo presencial, la labor heterois? Claro. Claro, es como... probablemente es la segunda oportunidad que tiene el gobierno regional de ahora, en esta oportunidad, sí hacer las cosas de otra manera. Ahora, cuando tú dices cómo se puede emplazar o qué se puede decir, digamos, hoy día uno tiene que plantear necesariamente que aquí hay actores políticos de partida electos, de representación popular, que tienen un rol que cumplir más allá de las benditas atribuciones que tienen o no tienen respecto a sus cargos. Y me refiero a los concejales, me refiero a los consejeros regionales, por ejemplo. Hay representantes de la ciudadanía, de sectores de la sociedad magallánica, de distintos sectores. Por lo tanto, son entes que tienen que conversar entre sí, en conjunto con la primera autoridad regional, con los seremis de la cartera. Yo creo que es necesario aquí hacer un emplazamiento, más que un emplazamiento, digamos, una invitación desde el propio gobierno a quienes el propio gobierno considere que son las personas que más saben hoy día de determinados temas, incluidos dirigentes sociales. Porque finalmente está claro que, y lo decía muy bien Sebastián, Magallanes tiene sus propias particularidades, como la tienen todas las regiones en realidad, pero nadie sabe mejor cómo funciona Magallanes que los magallánicos. Nadie debiese saber mejor esto que el propio intendente de Magallanes. Por lo tanto, no esperemos que ni el ministro de Salud ni el presidente Piñera nos vengan a decir qué hacer. Yo creo que aquí es necesario un trabajo desde la perspectiva, como digo, del debate, del diálogo, del aporte de ideas y del financiamiento de acciones. Pero para eso se requiere abrir las puertas de la Intendencia a una mesa larga, muy larga, donde quepan todos los que tienen algo que decir. Porque para nadie es un misterio, si es evidente que la industria pesquera y las plantas pesqueras son un elemento propio de nuestro desarrollo. Y son trabajadoras y trabajadoras que, por ejemplo, no han tenido largos periodos de imposiciones. Tal vez muchos de ellos nunca han tenido imposiciones. Por lo tanto, el 10% para ellos no es un elemento gravitante. El 10% ha sido interesante para quienes han tenido 1 década, 2 décadas de imposiciones regulares y hoy día, bueno, se juntó algo de luquita. El trabajador eventual, el que no tiene contrato y nunca ha tenido contrato, le sigue pasando por el lado el 10%, le sigue pasando por el lado los bonos, y por lo tanto va a volver a caer en la situación, en la peor de todas, que es ese trabajador que se las arregla día a día y que sigue sin apoyo. A esta altura el Gobierno Regional ya debería saber cuántos son, quiénes son y cuántos son.
los que no tienen acceso a ningún tipo de ayuda. Y eso requiere financiarse, y para eso hay que echarse la mano al bolsillo, públicos, regionales. Si hay que hacer modificaciones presupuestarias, habrá que hacerlas. No pueden seguir pensando que la importancia de esto está en el 2021, año electoral, porque ahí sí que vamos a abrir la billetera en el año electoral, pero falta todavía. Entonces, creo que la oportunidad está para más que emplazar, digamos, para proponer un trabajo mucho más colectivo, como digo, con personas que hoy día están ligadas a los distintos ámbitos del desarrollo regional, productivo, intelectual, y por supuesto con alguien que tenga la capacidad de establecer que tiene algún manejo de pierna con la billetera regional y nacional. Creo que se puede hacer perfectamente, y creo que puede ser la oportunidad incluso de hacer una cirugía mayor en una región de pocos habitantes como la nuestra, que después va a ser necesario replicar en el resto de Chile. Si esto es, tal vez nosotros vamos un poco adelantados, pero la debacle que se va a venir en el Gran Santiago, en la región metropolitana, va a ser una cosa realmente impresionante. Y nosotros lo vemos así. Entonces, tal vez por ahí va un poco la mano. Don Fernando Bamonde, nos volvemos a hacer algunas preguntas que nos habíamos hecho antes durante la primera cuarentena. La verdad es que nosotros hemos visto y hasta hoy seguimos viendo cuál ha sido el escaso, tú lo has mencionado, el nulo rol que han cumplido las autoridades regionales. Pero yo insisto, ¿cuál es el rol que los partidos políticos deberían cumplir en esta emergencia sanitaria, política, social, económica que hoy día de nuevo amenaza a nuestra sociedad magallánica? ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales? Y decíamos también, es el momento de insistir al gobierno en estas iniciativas como lo que le al compañero Sebastián, el impuesto a los súper ricos. ¿Qué ocurre aquí en Magallanes, en definitiva? ¿Cómo vamos a enfrentar entre todos esta pandemia que hoy día tiene un rebrote importante? Pensando que, a diferencia de lo que fue la primera cuarentena, hoy día estamos, porque nosotros sabemos que el invierno magallánico no se centra solo en julio, en agosto, sino que se desplaza, en junio, en julio, se desplaza a agosto, a septiembre. Hoy día tuvimos una buena temperatura, pero esto se agrava porque hemos tenido uno de los inviernos más fríos de la historia de los últimos años, con temperaturas de 10 grados bajo cero. ¿Hace cuántos años que no se congelaba la laguna del Pudeto, que está hoy día, por ejemplo, congelada? Esa es una muestra palmaria. Y claro, en invierno sube el consumo de luz, hay menos luz, digamos, natural, sube el consumo del gas. Hay muchos, principalmente nosotros pensemos en la gente que está viviendo en estos campamentos que hay en Magallanes, que no tienen luz eléctrica, no tienen agua potable, que se calefaccionan con leña. Entonces, el hecho de que estemos en medio de un invierno muy crudo, además, le pone otro elemento y hace mucho más complejo enfrentar este segundo rebrote. Fernando. No sé si planteas tú, Claudio, la pregunta del que tienen los partidos políticos, las organizaciones sociales a nivel local o a nivel nacional. Sí, ¿qué rol deberían cumplir después de la experiencia del primer confinamiento? Mira, el rol que tienen los partidos políticos es un rol articulador en materia política. Perdón, porque no nos podemos, perdón, te digo, me refiero, no nos podemos cegar y decir el plebiscito fuera del contexto que estamos viviendo.
No, por eso te vuelvo a insistir en algunas ideas que ya expresamos en la primera intervención. Los partidos políticos debieran tener un rol articulador, ser las cuerdas transmisoras entre la sociedad civil, organizada o sin organizar, y de modo de poder canalizar aquellas demandas y visualizar lo que son los problemas más graves y más profundos en diversas materias de salud pública, de carencias sociales, de escasez, de falta de alimentación de vastos sectores de la población magallánica. Ese es el rol. Obviamente, para que se produzca esa articulación debemos tener presente el hecho de estar insertos en las organizaciones y movimientos sociales, como por otra parte ser interlocutores para poder dialogar con diferentes gentes y actores que tienen algo que decir, y más que decir, que hacer en esta situación local que estamos experimentando. El rol desde la oposición es, en efecto, hacer oposición. Sin embargo, en política nunca hay que dejar atrás el diálogo, la posibilidad de dialogar, ya sea con otras fuerzas políticas, que ya sean o no de oposición, y también poder dialogar con el gobierno regional. Sin embargo, el gran problema, y uno de los más graves problemas, son las capacidades y facultades, si las conocen o no, son las autoridades locales. De verdad, uno se sorprende, o sea, ya perdió la capacidad de asombro con el intendente, con el gabinete regional, con las preocupaciones que tienen, porque al igual como hace algunos meses señalaba Mañalich, que él no sabía que había hacinamiento en Chile, parece que estos seremis vienen de otras regiones. Bueno, sí, uno viene de otra región, por lo menos, ¿ah? Que no conocen cómo funciona la ciudad. Mira, la dimensión de Punta Arenas es menos que una comuna de Santiago, en términos poblacionales. Es menos. Aquí debiera tenerse presente, insistir y recoger las ideas que expresaba tanto Sebastián como Dalibor, las particularidades y características que posee nuestra región y nuestra ciudad. Hay toda una red de organizaciones sociales, formales e informales, que se han constituido en el último tiempo a propósito de la crisis. Y obviamente, como sucede con esta, frente a la emergencia, se han generado capacidades espontáneas, y por lo tanto no permite que estas distintas organizaciones sociales puedan entrelazarse y tejer una red de modo de poder establecer algún tipo de contacto con la autoridad. Ese es el rol de los partidos políticos, es el rol de la oposición. Este camino no es solamente político, electorales, como lo piensan muchos partidos políticos, sino es la conjunción y la necesidad de establecer un diálogo político-social, de modo de hacer presente, primero, a la autoridad algunas medidas básicas de lo cual debiera hacerse en nuestra región y en nuestra comuna. Y segundo, cuando no se cumplen estas condiciones, ser oposición real. No importa algunas cuestiones que son de menor índole. Yo no quiero criticar la última carta, pero finalmente uno la termina criticando porque es un botón de muestra de lo perdido eventualmente que pueda estar la oposición local. Se critica a un Ceremi, por cierto, actuó mal, pero que se investigue. Estoy hablando particularmente del Ceremi de Educación, pero están ocurriendo cuestiones más gruesas, estructurales, que tienen que ver con la vida de los pobladores y de las pobladoras, de los trabajadores y trabajadoras en nuestra región, los índices de cesantía. Estamos hablando de las carencias en términos de pagar la cuenta de luz, gas, agua. Eso deberá ser materia de preocupación de primer orden. Existen organizaciones sociales aisladas entre sí, no le podemos pedir que hagan maravillas. Ese es el rol de los partidos, de atender dichas necesidades, de canalizarlas, de conducirlas y de tener presente, más allá de la picantería del gobierno regional. Cuando digo picantería es porque en el mejor de los casos comunican, y este parece ser, este gobierno regional, el peor de los casos, porque no comunican y tampoco toman acciones.
hay mucho por hacer, nos preocupa, va a ser un cuento de no acabar, las particularidades también climáticas que ofrece nuestra región y la existencia de una economía basada fundamentalmente en los servicios. Se está entrando a la etapa de primavera, y la dependencia que hay de miles de hogares también de algunas formas de servicio como el turismo va a hacer que la crisis se agudice aún más en nuestra región. ¿Cómo vive Puerto Natales? Por dar un ejemplo, Natales se mueve a propósito de la existencia de Torres del Paine, lo que es la gastronomía, lo que son los servicios turísticos, transporte, etc. Y Punta Arenas tampoco está alejado de aquello. Entonces, necesitamos tener un diagnóstico muy claro en materia de salud pública o de salud de lo que está ocurriendo en nuestra región, explicarnos las causas, pero también explicarnos y tener un claro diagnóstico de lo que está ocurriendo en materia laboral, de lo que está ocurriendo en materia social en nuestra región, para poder aplicar medidas, pero eso no se observa, no se ve, y es, por tanto, rol de la oposición hacer notar y hacer hincapié de que acá viven 140.000 chilenos y chilenas, extranjeros, seres humanos que están padeciendo una situación de suma gravedad ahora que se agudiza con el tema del aumento de los contagios. Muy bien, ahí teníamos entonces a Fernando Bamonde. Hay que decir que nuestro querido compañero Dali Boretero tuvo que precisamente se excusa de no continuar hasta despedir el programa porque tuvo que retirarse a una reunión del conglomerado de oposición acá en Magallanes, donde analizarán, esperamos nosotros, los temas que nosotros estamos analizando esta tarde también en el programa. Dalibor, entonces... Un no conglomerado, se despide, sí, bueno, el conjunto de los partidos de oposición, los que lleguen. Sebastián, vamos a otros temas. Se dijo que el segundo semestre la economía del país se contrajo en un 14%. También se hablaba de cifras de este primer trimestre, móvil de cesantía. Bueno, hay diferentes fuentes que van desde el 15%, pero hay otras que superan el 30% de la cesantía. ¿Cómo efectivamente se está viendo cómo está afectando a la economía esta crisis que está en pleno desarrollo? Bueno, yo creo que el primer gran factor, aparte del factor obvio, que es la paralización forzosa que tuvo que tener la economía en su conjunto, ya sea en los distintos sectores productivos como en las distintas industrias, es la incertidumbre. Parte importante de las inversiones que nosotros esperamos generen una tasa de capital por trabajador mayor y por lo tanto generen un mayor valor agregado y de alguna manera trabajos más cualificados, dependen de alguna manera de cierto nivel de certezas y lo que produce principalmente este escenario es incertidumbre. Sobre todo de los centros productivos a nivel mundial. Recordemos que esto es una crisis mundial, por lo tanto cuesta mucho disociar el análisis entre solo lo nacional y solo lo mundial, aunque evidentemente lo nacional, al igual como lo analizamos a nivel regional, tiene que ser analizado según sus particularidades en virtud de cómo vamos a canalizar los apoyos. Yo creo que agarrando un poco la síntesis del primer tema, lamentablemente el no control de la pandemia lleva a que exista una incertidumbre hoy en día respecto de hasta cuándo vamos a estar en esta situación, si efectivamente la apertura que están llevándose a cabo en los principales centros urbanos va a ser ininterrumpida y creciente, o si el día de mañana, quizá en par de semanas o quizá un mes más, en virtud de cómo se vayan presentando las cifras
volveremos a foja cero en términos de distanciamiento. Yo creo que definir eso es clave para entender de qué manera se va a ver impactada la economía en los diferentes sectores. Ahora, si nosotros analizamos el panorama mundial y cómo esas variables de alguna manera podrían llegar a impactarnos en un eventual escenario de recuperación, lo principal es ver el socio comercial chileno, China, tiene una perspectiva de crecimiento y de recuperación bastante auspiciosa para el año 2021. De alguna manera los centros urbanos y comerciales de las principales potencias económicas, recordemos que somos un país principalmente exportador de materias primas y por lo tanto dependemos de en qué situación sanitaria se encuentran esos importadores de nuestras materias primas, ya sea fruta, celulosa, salmón, pero pareciese ser de que son industrias que para el próximo año deberían recuperar todo lo que perdieron para este año. Yo creo que en ese sentido, y ahí vuelvo un poco a lo que mencionaba Fernando, lamentablemente nosotros sabemos que esas industrias altamente productivas y principalmente extractivas, altamente productivas en términos de los márgenes de ingreso que generan, contratan directamente muy poca gente. Y la gran mayoría de las personas trabaja en las pequeñas y medianas empresas, que son las principales afectadas en la crisis, y por qué no decirlo, en algunos sectores como Magallanes, el caso de los bienes de servicio, principalmente restaurantes, hoteles y turismo en general, ha sido impactado de manera catastrófica. Yo creo que, bueno, para no ser un poco reiterativo, va a depender mucho de cuál es la capacidad que tenga la autoridad sanitaria de controlar la propagación, de que las cifras no se desborden, para ver si se siguen o no destruyendo más puestos de trabajo. Y en el caso del turismo, por ejemplo, que sabemos que tiene un pic casi único respecto al resto de los servicios en verano, ver si llega o no esta pandemia a cruzársele. Yo creo que si la pandemia no se mantiene aquí hasta el verano, evidentemente los efectos van a ser más catastróficos de los que yo creo que aún vemos, y que, como tú muy bien mencionaste, yo creo que en términos reales nos tienen en cifras de desempleo por sobre el 30%, considerando también la tasa de presión laboral, que son quienes les gustaría trabajar, pero evidentemente no van a salir a buscar empleo porque tampoco hay oferta. Así que eso, principalmente, yo creo que lo económico, lamentablemente hoy en día, está directamente amarrado con lo sanitario. Claro que sí. Un espacio final, compañeros, para comentar lo que ocurrió ayer, donde finalmente, después de casi 107 días de huelga de hambre, el Machi Celestino Córdoba depone su huelga de hambre en negociaciones con el gobierno que le permiten volver a su red web por un plazo específico de 30 días, lo que no significa ni mucho menos que con esto se resuelva el conflicto que se vive en la zona del Gualmapu, en la zona mapuche, y bueno, estamos a la expectativa de cómo va a continuar desarrollándose esa situación. Fernando Bamonte. Mira, el hecho es puntual, estaba la posibilidad de la pérdida de vida de un ser humano, en este caso el Machi Celestino Córdoba, y como bien dices tú, el problema político entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche, está lejos aún por resolverse, y menos con un gobierno de derecha. Una de las salidas históricamente, que es lo más cercano que se ha estado a una solución en la novena región, a la situación ancestral de usurpación de las tierras,
del pueblo mapuche fue la reforma agraria. Lo queramos o no, fue lo más cercano que se pudo estar de una solución, puesto que la reforma agraria planteaba, entre otras cosas, dentro de una visión comunitarista, la constitución de cooperativas, lo más parecido, semejante en términos occidentales, un poco la estructura social comunitaria del pueblo mapuche. Pero eso ocurrió hace 50 años. Y esa situación sigue pendiente. Y una de las alternativas para poder canalizar este conflicto y otros conflictos que enfrenta la sociedad chilena con su institucionalidad es, y quiero volcar un poquito el tema, es el 25 de octubre la posibilidad de caminar hacia una nueva constitución. No menor ahí el tema de los escaños reservados, y no menor también esta campaña brutal que está llevando a la derecha para poder evitar la realización del plebiscito. Y acá hay una contradicción vital, y va a ser la contradicción del periodo hasta el 25 de octubre, fecha del plebiscito constituyente. Es lo que señala en diversos medios el ministro de Educación. Dice, bueno, si las escuelas se pueden utilizar como recinto de votación, también se pueden utilizar para que los niños se reincorporen y los jóvenes se reincorporen a clase. Y en contrapartida tenemos a la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que dice, bueno, si están abiertos los malls para que la gente vaya a comprar, por tanto también se puede ir a votar el día 25 de octubre. Pero cada vez más, y lo señalamos, nos acerquemos al 25 de octubre, vamos a encontrar a este gabinete de gobierno que es deliberante en materia electoral, y a la derecha en su conjunto, y los niños supuestamente liberales de Bópoli hoy día encabezan la campaña junto con la UDI para evitar que se realice el plebiscito constituyente del 25 de octubre. Y en ese sentido también está esta moción del senador Chaguán, para evitar que si la participación el 25 de octubre no supera el 50%, quede nulo y quedamos igual. Es como si en Chile no hubiese ocurrido nada desde el 18 de octubre en adelante. Como que todo eso hubiese quedado oculto por la pandemia, y no es así, se agudiza, porque lo hemos señalado en un montón de oportunidades. La pandemia lo que hace es desnudar todo la institucionalidad y el sistema económico y social chileno que fue impuesto. Entonces, una forma de canalizar políticamente es caminar con certeza hacia el 25 de octubre y comenzar a construir una nueva forma de Estado y una nueva forma de sociabilidad para nuestro país. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Sebastián, si yo te quisiera pedir un ratito de tiempo para cerremos sobre un tema que inquieta al mundo de la educación. Ha sido una constante del ministro de Educación el plantear el retorno a clases. Tienen, según ellos, un plan de retorno seguro, gradual y voluntario, así planteado. Hoy día conocimos la noticia de que en la Comisión de Educación de la Cámara se acordó un proyecto de ley, la idea de legislar sobre dos proyectos, la verdad, no sé si es uno solo, pero me parece que son dos. Una sobre el retorno a clases y otra sobre la aprobación automática, que parecieran incluso un tanto contradictorios, porque la verdad es que nosotros que vivimos desde dentro del mundo de la educación, es muy difícil hoy día que los jóvenes trabajen a distancia, porque muchos de ellos plantean que efectivamente, como va a haber promoción automática, ¿para qué van a trabajar? ¿Ah? Y por otro lado está esta idea de alguna manera, no sé, ¿les parece? Pese a que algunos alcaldes ya han dicho lo contrario, que el gobierno, que el colegio de profesores se ha planteado absolutamente en contra de prestarle ahí una manito al gobierno en esto del retorno a clase. Sí, la verdad es que de repente cuesta identificar si ya esta obstinación de parte del Mineduc responde a la estrategia política del gobierno de buscar o aplazar o deslegitimar el plebiscito, o efectivamente responde a
necesidades pedagógicas. Me parece que ha sido bastante claro, y eso es desde que se suspendieron las clases, desde que mientras no estén las condiciones sanitarias, el regreso a clase eso no va a ocurrir. Y bueno, tanto apoderados como profesores han manifestado que tampoco van a estar disponibles para volver. Eso no solamente ha sido acá tema en Chile, sino que está siendo tema en otros lugares del mundo. Me parece que nosotros como país estamos bastante lejos de alcanzar cifras siquiera cercanas de seguridad para que los centros urbanos vuelvan a su normalidad, y con ello las escuelas, pero sabemos, o sea, yo creo que no es necesario darle tanta vuelta a la obstinación y a las razones de por qué tiene el Ejecutivo de normalizarlo todo. Un solo dato, yo creo que eso, evidentemente, si se agudiza, como yo creo que va a ocurrir, si es que las cifras no son demasiado decidoras de aquí a un par de meses, al máximo un mes más, que va a haber un conflicto. Yo entiendo que en este momento en España se busca una vez vuelta a clases, por ejemplo, y están en paro los profesores, por lo mismo. Yo creo que va a ser un tema, pero va a depender del nivel de cifra y de impacto que tengan los contagios que ya se están cursando ahora, para ver si efectivamente llegamos a ese nivel de choque. No sé si este año sea efectivo la vuelta a clases presencial de estudiantes, salvo en estos lugares específicos. Y sobre lo otro, bueno, de alguna manera también da cuenta de la ausencia de un norte pedagógico en el manejo en este contexto de pandemia por parte del órgano rector del sistema educativo, que debería ser el Ministerio de Educación, y eso también da cuenta de la situación en la que estamos. Lamentablemente, las reformas educativas que se iniciaron en el gobierno anterior, no terminaron de cuajar, y sabemos que mientras no tengamos un sistema educativo que realmente esté centrado en los procesos pedagógicos, recogiendo las particularidades de cada una de las comunidades educativas, vamos a vernos con este tipo de contradicciones a diario, o sea, contradicciones de criterio y desaciertos de aquí en más hasta que termine la pandemia. Fernando, va a cerrar sobre el mismo tema y nos vamos. Mira, siendo muy breve, lo que uno observa en materia educacional es que, así como a rasgos generales la pandemia desnudó el sistema y el modelo económico-social, también desnuda lo que es el sistema educativo. En esta cuestión estructural que hoy día mueve el sistema educativo, que es que no hay educación pública. Cuando digo que no hay educación pública, porque lo que entendemos por educación pública es estar sometido a un alcalde de turno y a un gestionador específico, implica que también se tomen medidas desaciertas. El supuesto rol rector del Ministerio de Educación es básicamente decorativo, ¿no? Aquí mandan los alcaldes, aquí mandan los sostenedores. Al no haber una educación estatal, que es parte de la atrofia del sistema educativo, que nos distancia de otros países donde lo que se ha hecho básicamente cuando la educación es estatal es que el Estado es garante, y por lo tanto si hay un niño de un establecimiento X o Y y que no aparece porque no tiene conectividad, porque sencillamente no quiere responder a los correos electrónicos, a las videollamadas, a las clases online, el Estado se hace cargo de ese niño y de esa situación familiar. Aquí el Estado está limitado a hacer esas cosas, ¿eh? No cuenta ni con las capacidades ni con los medios para hacerlo. No entendemos esto de que... o sea, entendemos que paulatinamente han pasado y transcurrido los meses en un agotamiento de la familia. Hay que tener un reconocimiento de qué está ocurriendo en cada una de las familias, en salud, en materia laboral, en recursos económicos, para entender el comportamiento de ese niño. Aquí los niños, las niñas, los jóvenes no son los culpables de lo que está ocurriendo. Y ahí un punto neurálgico es la estructura a la cual nos habíamos acostumbrado, donde en Chile no hay educación pública estatal. Y eso es una de las cosas que también tenemos que replantearnos con urgencia,
a la luz de que necesitamos un Estado garante de derechos, y uno de los derechos fundamentales, además de la salud, es la educación. Muy bien, por eso necesitamos una nueva constitución, don Fernando Bamonde. Vamos entonces a cerrar el programa de hoy porque ya hemos hecho la revisión habitual y los vamos a invitar para el próximo viernes ya con don José Luis Córdoba, esperamos en el panel, a una nueva edición de, y él nos traerá algún invitado sorpresa. Ya empecé a hablar así, no sé por qué. Se sabe si estará, ¿eh? ¿Ah? Nunca se sabe si podrá estar, ¿cierto? No sé por qué estoy hablando así. Nos despedimos hasta el viernes. Nos despedimos hasta el viernes entonces en una nueva edición de Primera Línea. Chao, buenas noches o buenas tardes, como quieran.